El mundo del doctor Adrián Castillo era una fortaleza de datos. Su reino, el Instituto Castillo para Diagnósticos Avanzados, una cadena de clínicas privadas de élite, fue construido sobre una base de lógica inquebrantable. Para Adrián, la medicina no era un arte, era una ecuación matemática de alto riesgo. Los pacientes no eran personas. Eran complejos conjuntos de datos, colecciones de síntomas, biomarcadores y predisposiciones genéticas. ¿Y las emociones? Las emociones eran errores de redondeo, variables desordenadas e impredecibles que no tenían cabida en la búsqueda limpia y estéril de un diagnóstico. Esta filosofía lo había convertido en una leyenda en las comunidades médica y de negocios. A los 42 años, era un médico brillante y un CEO despiadado. Un hombre que podía detectar un defecto en un balance corporativo tan fácilmente como en el análisis de sangre de un paciente. Pero también lo había convertido en una isla. Un hombre rodeado de lo mejor y lo más brillante, pero completamente solo. Sus interacciones eran transacciones. Sus conversaciones eran intercambios de datos, y su corazón era la habitación más fuertemente custodiada y estéril de todo su instituto. Samuel García, dijo, con los ojos fijos en la tableta en su mano, no en la anciana ansiosa sentada frente a él. Sus niveles de cortisol están elevados, sus marcadores inflamatorios están ligeramente altos, y sus patrones de sueño muestran una desviación del 15% de la norma. Los datos sugieren una respuesta autoinmune leve, inducida por el estrés. Le receto un tratamiento de corticosteroides y un régimen dietético más estricto. Pero doctor, dijo la mujer, su voz temblando ligeramente, simplemente me siento tan triste desde que mi esposo falleció. Me siento sola. Adrián levantó la vista, un destello de impaciencia en sus agudos ojos grises. El duelo es una respuesta emocional, señora García. No es un diagnóstico médico. Los datos apuntan a la inflamación. Trataremos la inflamación. Mi asistente programará una cita de seguimiento en 6 semanas. Se levantó, un claro despido, y se marchó, dejando a la mujer sentada sola con su soledad, un problema para el que él no tenía receta. En este mundo de datos fríos y duros, entró Carmen Montes. Era la enfermera más nueva en el piso VIP, un puesto que nadie quería por mucho tiempo. Trabajar directamente bajo el doctor Castillo era notoriamente difícil. Carmen, sin embargo, era diferente. Se había graduado en el primer puesto de su clase de uno de los mejores programas de enfermería del país, pero había elegido deliberadamente trabajar en una clínica más pequeña, centrada en el paciente, en lugar de un hospital de alta presión, impulsado por la investigación. Creía que la curación era una asociación, no una transacción. Creía en escuchar. En su primer día pasó 20 minutos sosteniendo la mano de un paciente que estaba aterrorizado de que le sacaran sangre, hablándole de sus nietos hasta que se había olvidado por completo de la aguja. Notó que otro paciente no comía sus comidas, y en lugar de simplemente anotarlo en una tabla, se sentó con él y descubrió que la comida del hospital le recordaba la terrible cocina de su difunta esposa, por lo que se las arregló para que le sirvieran un simple sándwich y sopa en su lugar. Él se lo comió todo. Ella veía a las personas detrás de las tablas, y en el mundo de Adrián Castillo, esto la convertía en una variable peligrosa y completamente incuantificable. La colisión de sus dos mundos era inevitable, y llegó en forma de un niño de 8 años llamado Tomás Armas. Tomás era el hijo de uno de los inversores más poderosos del instituto,
un niño que había sido una fuerza de la naturaleza vibrante y enérgica hasta hace 3 meses. Ahora era un misterio médico. Estaba plagado de una fatiga debilitante, extrañas erupciones migratorias que aparecían y desaparecían sin un patrón, y un dolor profundo en sus articulaciones que lo dejaba llorando. Adrián había volcado todo el peso del instituto en el caso del niño. Había traído a 10 de los mejores especialistas del país, un neurólogo de primera de la Clínica Mayo, un inmunólogo de renombre de Johns Hopkins, un genetista líder de Barcelona. Habían hecho todas las pruebas imaginables: resonancias magnéticas, tomografías PET, punciones lumbares, secuenciación genética completa. Los resultados eran exasperantemente inconclusos. Todas las pruebas volvían normales. «No tiene sentido», gruñó Adrián, paseando por la sala de conferencias. Los rostros de los 10 especialistas lo miraban desde una pantalla de video gigante. «Los datos están limpios. Sin embargo, el paciente se está deteriorando. ¿Qué nos falta?». Un coro de respuestas académicas desconcertadas llenó la sala. «Quizás una cepa viral rara y no documentada. Podría ser una respuesta psicosomática al estrés. Necesitamos volver a hacer el panel genético». Mientras los titanes de la medicina debatían, Carmen Montes estaba haciendo su trabajo. Había sido asignada como la enfermera de atención primaria de Tomás. Ella era la que estaba en la habitación cuando los médicos no lo estaban. Ella era la que le ponía el paño frío en la frente, la que le leía cuentos, la que se sentaba con él durante las largas y dolorosas noches. Y ella era la que estaba observando. No tenía acceso a los complejos datos médicos, pero estaba recopilando un tipo diferente de datos. Datos humanos. Notó que las erupciones del niño parecían aparecer después de que comía comidas que contenían colorante rojo. Notó que su dolor en las articulaciones siempre era peor en los días en que el sol era particularmente brillante y se quejaba de dolores de cabeza. Notó que tenía una extraña aversión al olor de los productos de limpieza utilizados en el hospital, a menudo conteniendo la respiración cuando el personal de limpieza entraba en la habitación. Y notó sus dibujos. Tomás era un pequeño artista talentoso, y su habitación de hospital estaba cubierta de dibujos. La mayoría eran de superhéroes y naves espaciales, pero había una imagen recurrente y extraña. Un dibujo de sí mismo, siendo perseguido por lo que él llamaba el monstruo puntiagudo, una criatura hecha de líneas rojas afiladas y enfadadas. Carmen comenzó a llevar un pequeño diario privado, un simple cuaderno donde documentaba meticulosamente sus observaciones, la hora de cada comida y los ingredientes, la intensidad de la luz solar en su habitación, la hora exacta en que los limpiadores pasaban. «Es un patrón», pensó. «Tiene que haber un patrón». Una tarde, armada con su pequeño cuaderno y una gran dosis de coraje, encontró a Adrián en el pasillo fuera de la habitación de Tomás. «Doctor Castillo», comenzó con voz firme, «sé que no es mi lugar, pero he notado algunas cosas sobre la condición de Tomás. Creo que podría haber una conexión entre sus síntomas y su entorno». Adrián se volvió hacia ella, su expresión una mezcla de sorpresa e irritación. «Enfermera Montes, su trabajo es administrar medicamentos y controlar los signos vitales, no jugar a ser detective. Tenemos a 10 de los principales especialistas del mundo en este caso. Le aseguro que si hubiera un desencadenante ambiental, lo habrían encontrado». «Con el debido respeto, señor», insistió Carmen, su resolución afianzándose.
Ellos están mirando su análisis de sangre. Yo lo estoy mirando a él. Me dijo que el monstruo puntiagudo en sus dibujos sale cuando come gelatina roja o cuando el carro de limpieza está en el pasillo. El rostro de Adrián se endureció. Los sentimientos en los dibujos de los niños no son herramientas de diagnóstico, enfermera. Aquí tratamos con la ciencia, con hechos verificables. ¿Estamos claros? Sí, doctor, dijo Carmen, pero la mirada en sus ojos no era de sumisión. Era de profunda decepción. Bien, dijo él, dándole la espalda y caminando por el pasillo. Limítese a sus tareas. Deje que los expertos se encarguen del diagnóstico. Carmen se quedó en el pasillo, con el cuaderno apretado en la mano, el rechazo doliendo más de lo que había esperado. Miró por la ventana a la habitación de Tomás, donde el pequeño miraba apáticamente un libro, con la cara pálida y demacrada. Los expertos le estaban fallando. Los datos le estaban fallando. Ella supo en ese momento que no podía simplemente limitarse a sus tareas. Su deber más importante era con el niño en esa habitación. Y si las 10 mentes médicas más grandes del país no podían ver la historia que estaba justo frente a ellos, entonces ella tendría que encontrar una manera de hacer que la leyeran. Esa noche, mucho después de que su turno terminara, Carmen no se fue a casa. Fue a la vasta y silenciosa biblioteca médica del instituto. Rodeada por las imponentes estanterías de conocimiento médico, abrió su pequeño y humilde cuaderno. Tenía una lista de síntomas aparentemente no relacionados. Una sensibilidad al colorante rojo, fotosensibilidad, una reacción a los olores químicos, dolor en las articulaciones y fatiga. Por sí solos, no significaban nada, pero juntos tenían que contar una historia. Ella comenzó su investigación. Sacó pesados libros de texto sobre inmunología, sobre toxicología, sobre trastornos genéticos raros. Cruzó sus notas con bases de datos médicas en línea, buceando profundamente en el agujero digital de estudios de casos y artículos de investigación. Las horas pasaron. La biblioteca se volvió más fría, pero Carmen estaba impulsada por una energía feroz y protectora. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo encontró. No estaba en una revista médica importante. Era un artículo pequeño, casi olvidado, en una oscura publicación suiza sobre medicina ambiental. El artículo describía un raro trastorno de hipersensibilidad multisistémica, una afección en la que el sistema inmunológico del cuerpo reacciona de forma exagerada a un grupo específico de productos químicos y compuestos comunes y cotidianos. La lista de desencadenantes era escalofriantemente familiar. Ciertos colorantes alimentarios artificiales, compuestos químicos específicos que se encuentran en los agentes de limpieza industriales, y una rara fotosensibilidad, desencadenada por ciertos tipos de iluminación fluorescente. Los síntomas enumerados en el artículo coincidían perfectamente con los de Tomás. Erupciones migratorias, inflamación de las articulaciones, fatiga debilitante, dolores de cabeza. Era una afección tan rara y tan a menudo mal diagnosticada como psicosomática, que la mayoría de los especialistas ni siquiera la considerarían. No era algo que pudieras encontrar en un análisis de sangre estándar. Solo podías encontrarlo observando al paciente, escuchando su historia. Con el corazón acelerado, Carmen imprimió el artículo. Esta era la respuesta. Era una posibilidad remota, una teoría basada en los dibujos de un niño pequeño y las observaciones de una enfermera,
pero cada instinto en su cuerpo le decía que era correcto. Caminó por el instituto oscuro y silencioso, con el artículo apretado en la mano. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que volver con Adrián Castillo. Tenía que hacer que la escuchara. Encontró la luz de su oficina todavía encendida. Él estaba allí, una figura solitaria en el vasto y vacío edificio, mirando una pantalla de datos inconclusos, un rey atrapado en su propia fortaleza de hechos. Ella llamó a la puerta, sus nudillos golpeando un ritmo agudo y decisivo. Él levantó la vista, sorprendido de verla. «Enfermera Montes, ¿qué hace aquí a estas horas?» Ella no respondió. Simplemente caminó hacia su escritorio, colocó su gastado cuaderno junto a su tableta de última generación y puso el artículo médico impreso encima. «Usted tiene razón, doctor», dijo, su voz tranquila, pero resonando con un poder inquebrantable. «Los sentimientos no son herramientas de diagnóstico», tocó el artículo, «pero son datos, y usted ha estado leyendo la tabla equivocada». Adrián miró los documentos en su escritorio como si fueran artefactos alienígenas. A un lado estaba su costosa tableta, que mostraba millones de dólares en datos genéticos inconclusos. En el otro estaba el simple cuaderno de espiral de Carmen, lleno de observaciones escritas a mano sobre la luz solar y la gelatina roja, y un solo y oscuro artículo médico impreso en papel barato. Todo su instinto profesional, el núcleo mismo de su filosofía basada en datos, le gritó que la despidiera, que llamara a su teoría una posibilidad remota, desesperada y poco profesional. Cogió el artículo, la revista de la que nunca había oído hablar. El autor era un médico de una pequeña universidad en Bélgica, no un nombre de marca de Harvard o Yale. Todo en ello se sentía sin fundamento. Hipersensibilidad multisistémica. Leyó el título en voz alta, su voz goteando escepticismo. «Enfermera, este es un diagnóstico marginal. Es un término general para síntomas que no se pueden explicar. Apenas es reconocido por la medicina convencional». «¿Es eso porque no es real?», replicó Carmen, su voz firme. «¿O porque no se puede medir con las pruebas a las que usted está acostumbrado a realizar?» Ella tocó su cuaderno. «La evidencia está aquí, no en su sangre, sino en su vida. Cada vez que se expone a uno de los desencadenantes enumerados en ese artículo, los solventes de limpieza, los colorantes alimentarios, la iluminación de la máquina de resonancia magnética, sus síntomas se intensifican. Es una correlación perfecta». «La correlación no es causalidad», le respondió. Las palabras eran un reflejo, una línea de defensa para su mundo que se desmoronaba. «Esta es evidencia anecdótica. Es la charla de un niño asustado y las observaciones de una enfermera». La palabra enfermera quedó en el aire, cargada con la condescendencia que él pretendía. Pero Carmen no se inmutó. «Sí», dijo con la barbilla en alto, la enfermera, la que en realidad estuvo en la habitación con él durante más de 5 minutos al día, la que estaba escuchando». Sus palabras fueron un golpe directo, un golpe limpio y agudo contra la armadura de su arrogancia. Él la miró, a la convicción tranquila e inquebrantable en sus ojos, y luego volvió a mirar las páginas de sus propios informes fallidos. 10 de los mejores especialistas del mundo, millones de dólares en pruebas, y no habían encontrado nada. Ella, con un cuaderno y unas pocas horas en la biblioteca, había encontrado una historia, un patrón, una teoría plausible que, por mucho que odiara admitirlo, tenía una cantidad aterradora de sentido. Era un científico, por encima de todo,
Y un verdadero científico no descarta una hipótesis sin probarla. Soltó un largo y lento suspiro, un sonido de profunda derrota y renuente curiosidad. Bien, dijo, la palabra costándole una considerable cantidad de orgullo. Probaremos tu teoría. Se puso de pie, el CEO retomando el control, pero con un nuevo borde incierto en su voz. Empezando de inmediato, creamos un ambiente controlado. Eliminamos cada desencadenante potencial que has identificado de la habitación de Tomás. No hay. Hay colorantes artificiales en su comida. Usaremos solo productos de limpieza orgánicos y naturales. Reemplazaremos las bombillas fluorescentes con lámparas de luz natural, de espectro completo. Durante las próximas 48 horas, trataremos tus observaciones como nuestro protocolo principal. La miró, con sus ojos grises entrecerrados. Pero seamos claros, enfermera Montes, si esto es una persecución inútil, si su condición no muestra mejoría, su permanencia en este instituto habrá terminado. Habrá desperdiciado el tiempo de todo mi equipo y, lo que es más importante, habrá dado a un niño enfermo y a su familia una falsa esperanza. ¿Entiende lo que está en juego? Lo entiendo, dijo Carmen sin dudarlo, y estoy dispuesta a apostar mi carrera por ello. Él la miró fijamente, a esta mujer tranquila y sin pretensiones, que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su propia convicción. Hacía años que no veía ese tipo de coraje en una de sus salas de juntas. Entonces, empecemos, dijo. Las siguientes 48 horas fueron un experimento tenso y surrealista. Adrián puso todos los recursos del instituto detrás del protocolo de Carmen. Las cocinas del hospital recibieron un nuevo menú estricto para Tomás, sin colorantes ni conservantes artificiales. El personal de limpieza recibió un nuevo conjunto de suministros de limpieza, totalmente naturales y sin perfume para su habitación. El personal de mantenimiento trabajó durante toda la noche para reemplazar las luminarias. El equipo de 10 especialistas fue puesto en espera, sus pruebas multimillonarias en pausa. Adrián podía sentir su escepticismo colectivo, su orgullo profesional herido por el hecho de que ahora seguían el liderazgo de una enfermera. A él no le importaba. Su enfoque era singular. Los datos. Quería ver los resultados. Él y Carmen se convirtieron en un equipo de investigadores improbable, pasando casi cada hora despiertos en una pequeña sala de observación al lado de la de Tomás, monitoreando sus signos vitales y documentando cada pequeño cambio. Al principio, no hubo nada. Durante las primeras 12 horas, Tomás permaneció letárgico, su piel todavía marcada por la leve y furiosa erupción. Adrián sintió un «te lo dije» apretándose en el estómago, pero Carmen se mantuvo tranquila. «El sistema tarda en limpiarse», dijo, con los ojos fijos en los monitores. «Tenemos que ser pacientes». La paciencia no era una de las virtudes de Adrián, pero esperó. El primer cambio se produjo alrededor de las 24 horas. Fue sutil. El rojo furioso de la erupción en los brazos de Tomás comenzó a desvanecerse, suavizándose a un rosa pálido. «Sus niveles de histamina están bajando», murmuró Adrián, mirando los signos vitales en tiempo real en su pantalla. Un 10%. Fue un pequeño cambio, pero estadísticamente significativo. Para la mañana del segundo día, el cambio era innegable. Tomás se despertó y, por primera vez en semanas, pidió un desayuno de verdad, no solo caldo. La erupción había desaparecido casi por completo. Se sentó en la cama, sus movimientos menos dolorosos,
y comenzó a trabajar en un nuevo dibujo. Carmen y Adrián observaron en el monitor cómo los padres de Tomás, a quienes se les había informado con cautela del nuevo protocolo ambiental, entraban en la habitación. «Mami», dijo Tomás, su voz más clara de lo que había estado en meses, «tengo hambre». La madre del niño estalló en lágrimas de alivio, corriendo a abrazar a su hijo. En la sala de observación, un profundo silencio se instaló entre Adrián y Carmen. La evidencia estaba allí mismo en la pantalla, en el sonido de la alegre charla de un niño pequeño. Ella había tenido razón, completa y devastadoramente razón. Adrián sintió una ola de emociones tan complejas que no pudo nombrarlas todas. Humillación por su propia arrogancia y ceguera, asombro por su increíble intuición y dedicación, y una profunda y humillante sensación de gratitud que le era completamente ajena. Se volvió para mirarla. Ella estaba mirando a la familia en la pantalla, con una sonrisa tranquila y hermosa en su rostro. No había triunfo en su expresión. Ningún te lo dije. Solo había una alegría profunda y desinteresada por el niño al que había ayudado a sanar. «Lo hiciste», dijo, su voz un susurro ronco. Ella finalmente se volvió a mirarlo, sus ojos brillando. «No», dijo suavemente, «lo hicimos. Tú fuiste el que tuvo el valor de escuchar». Él quería decir más. Quería disculparse, apropiadamente esta vez. Quería darle las gracias. Quería decirle que ella ya era la persona más extraordinaria que jamás había conocido. Pero las palabras no salían. Todo su vocabulario de control y mando era inútil aquí. Más tarde esa tarde, convocó una videoconferencia de emergencia con los 10 especialistas. No se anduvo con rodeos. «Caballeros», comenzó, su voz fría y clara. «Durante los últimos 3 meses, hemos estado fallando a nuestro paciente. Lo hemos sometido a pruebas invasivas, costosas, y en última instancia, inútiles. Todo mientras pasamos por alto la evidencia más obvia. Estábamos tan concentrados en nuestras propias teorías complejas que no hicimos lo más básico, escuchar al paciente». Luego procedió a exponer las observaciones de Carmen, el artículo que ella había encontrado y los resultados dramáticos e innegables de las últimas 48 horas. «El diagnóstico», concluyó, «no es un virus raro no documentado. Es una hipersensibilidad multisistémica grave, y el mérito de este descubrimiento pertenece enteramente a un miembro de nuestro personal de enfermería, Carmen Montes, cuya diligente y compasiva observación logró lo que nuestra experiencia combinada no pudo». La sala virtual, se llenó de un silencio atónito. No solo había presentado un nuevo diagnóstico, había entregado una brutal acusación de su fracaso colectivo. «Todos ustedes permanecerán en el caso», continuó, «pero de ahora en adelante, su papel será apoyar el protocolo de tratamiento de la enfermera Montes. Trabajarán con ella para refinar los controles ambientales y para investigar opciones terapéuticas. Ella es ahora la líder de este caso. ¿Está claro?» Fue un movimiento sin precedentes, un completo vuelco de la rígida jerarquía del hospital. Una enfermera liderando un equipo de los médicos más famosos del mundo. Era una herejía profesional, pero nadie se atrevió a discutir. La evidencia era irrefutable, y la autoridad en la voz de Adrián era absoluta. Después de la llamada, encontró a Carmen en la sala de observación ahora vacía, limpiando tranquilamente las tazas de café. «Escuché lo que hizo», dijo ella sin mirarlo. «No tenía que hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo»,
dijo él, acercándose para pararse a su lado. Cometí un error, Carmen, uno terrible. La despedí, menosprecié su opinión profesional y puse mi propio orgullo por delante del bienestar de un niño. Ese es un fracaso que no repetiré. Finalmente la miró. Nunca en mi vida le he dicho esto a un empleado, pero me equivoqué. Y usted tenía razón. Y lo siento, profundamente. La disculpa fue simple, directa y completamente sincera. Carmen finalmente levantó la vista y vio el profundo cambio en sus ojos. El CEO frío y calculador se había ido. En su lugar había un hombre humillado por la verdad. Disculpa aceptada, doctor, dijo, una pequeña y genuina sonrisa finalmente regresando a su rostro. Hay una cosa más, dijo él, con voz vacilante. Esto cambia las cosas. Su papel aquí. La Junta querrá reconocerla. Un ascenso, una beca de investigación, lo que quiera. El instituto es suyo para que lo dirija, en cierto modo. Ella se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana la bulliciosa ciudad. No quiero dirigir nada, Adrián, dijo, usando su nombre por primera vez. El sonido de ello, una tranquila intimidad en la pequeña habitación. Solo quiero ayudar a la gente. Eso es todo lo que siempre he querido. Él la miró, a esta mujer increíble y brillante que tenía el mundo al alcance de sus dedos y no quería nada más que servirlo. Y supo, con una certeza que era a la vez aterradora y estimulante, que su propio mundo acababa de ser fundamental y permanentemente cambiado. No solo había encontrado un diagnóstico, había encontrado una nueva dirección, y apuntaba directamente hacia ella. ¿Crees que un solo acto de humildad puede cambiar a una persona? Vota en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. Y no olvides darle me gusta a este video si te está gustando la historia. El Instituto Castillo, un lugar una vez regido por las leyes inquebrantables de la jerarquía y los datos, había sido lanzado a un estado de tranquilo y revolucionario caos. La noticia de que la enfermera Carmen Montes ahora lideraba el caso Armas, con un equipo de 10 especialistas de renombre mundial, informando a ella, se extendió por los pasillos estériles como un virus para el que no había cura. Las enfermeras susurraban en las salas de descanso. Los médicos intercambiaban miradas atónitas e incrédulas sobre sus tablas, y el personal administrativo hablaba de ello en tonos bajos y reverentes. No tenía precedentes. Era impensable. Y era todo de lo que todos podían hablar. Carmen sintió el cambio en la atmósfera en el momento en que entró en el piso VIP a la mañana siguiente. Las personas que antes la habían ignorado ahora se encontraban con sus ojos, sus expresiones, una mezcla de asombro, curiosidad y, en algunos casos, resentimiento. Ya no era solo una enfermera, era un símbolo, una interrupción andante y parlante del orden natural de las cosas. Su nueva realidad era a la vez estimulante y aterradora. Pasaba sus días en la sala de conferencias, la misma sala donde Adrián la había despedido una vez, ahora sentada a la cabecera de la mesa. Los 10 especialistas, apareciendo en la gran pantalla de video como un consejo de ancianos humillados, escuchaban mientras ella delineaba su plan de tratamiento para Tomás. Era una experiencia extraña y surrealista. Proponía una idea basada en su observación continua y meticulosa del niño. He notado que el dolor en las articulaciones de Tomás parece disminuir cuando tiene una dieta rica en omega 3. Me gustaría consultar con un nutricionista para desarrollar un plan de comida centrado en eso, decía.
y un inmunólogo de renombre mundial de la Clínica Mayo. Un hombre que había escrito el libro de texto sobre el tema, asentía y respondía. Un enfoque excelente y centrado en el paciente. Enfermera Montes. Lo coordinaremos de inmediato. Ella lo manejaba con una gracia tranquila e inquebrantable. Nunca se jactaba. Nunca dijo, te lo dije. Simplemente hacía el trabajo. Escuchaba las sugerencias de los especialistas, incorporaba su experiencia y guiaba al equipo con un espíritu de colaboración que era la antítesis completa del antiguo mando de arriba hacia abajo de Adrián. Era una líder natural, no porque buscara el poder, sino porque buscaba soluciones. Adrián, por su parte, había dado un paso atrás, pero siempre estaba allí. Una presencia silenciosa y de apoyo en la parte de atrás de la sala. La observaba, asombrado. Vio cómo podía calmar un debate tenso entre dos médicos ególatras con una simple pregunta de sentido común. Vio cómo podía explicar un proceso biológico complejo a los padres ansiosos de Tomás usando una analogía simple y hermosa. No era solo una enfermera o una pediagnóstica. Era una sanadora en el sentido más auténtico de la palabra. Sus propias interacciones se convirtieron en un baile delicado e indefinido. La línea profesional ahora estaba irremediablemente desdibujada. Él seguía siendo el CEO del instituto, su jefe, pero en el caso Armas, ella era la líder. Pasaban horas juntos, revisando el progreso de Tomás, discutiendo nuevas investigaciones, sus conversaciones una mezcla perfecta de ciencia médica e intuición humana. Sus patrones de sueño han mejorado un 30% desde que instalamos el purificador de aire, decía él, señalando un gráfico de datos en su tableta. Lo sé, respondía ella, sin mirar el gráfico. Puedo verlo en sus dibujos. El monstruo puntiagudo ya no es tan puntiagudo. Él se encontró anhelando sus sesiones nocturnas, no solo para las actualizaciones del caso, sino para las conversaciones que seguían. Después de haber discutido a Tomás, hablaban de otras cosas. Él le preguntaba sobre su día, sobre los otros niños de la sala. Ella le preguntaba sobre el suyo, sobre las presiones de dirigir un imperio. Él se enteró del pequeño libro de poesía desgastado que ella guardaba en su casillero, el que leía a los niños que no podían dormir. Ella se enteró de la pasión secreta que tenía por la música clásica, lo único que lo había conectado con su padre distante y exigente. Estaban construyendo una amistad, una conexión profunda y respetuosa forjada en las horas tranquilas de un propósito compartido. Pero debajo, algo más estaba hirviendo, una atracción poderosa y tácita, que ambos tenían demasiado miedo, o quizás eran demasiado profesionales para reconocer. El mundo exterior, por supuesto, no se quedó en silencio. La historia del diagnóstico milagroso en el Instituto Castillo comenzó a filtrarse. Un padre agradecido de otro niño en la sala, que resultó ser un periodista local, escribió un pequeño artículo de interés humano sobre la dedicada enfermera que había resuelto un misterio médico. La historia fue recogida por un sindicato de noticias más grande. En una semana, Carmen Montes era una heroína local. La atención de los medios puso muy nerviosa a la junta directiva de Adrián. Adrián, esta es una pesadilla de relaciones públicas a punto de ocurrir, le dijo uno de sus miembros más antiguos de la junta, un hombre llamado Ricardo, en una tensa llamada telefónica. Tenemos a una enfermera, una empleada sin un título avanzado, dirigiendo uno de nuestros casos más importantes. Hace que el instituto y tu liderazgo parezcan inestables.
Hace que nuestros especialistas de clase mundial parezcan incompetentes. Nuestros especialistas de clase mundial fueron incompetentes en este caso, respondió Adrián fríamente. Carmen Montes tuvo éxito donde ellos fracasaron. Ese es el único hecho que importa. El hecho que importa, Adrián, es que ella es tu empleada, y he oído susurros de que tu relación con ella no es puramente profesional. Adrián sintió una oleada de fría ira. Mi relación con la enfermera Montes se basa en un profundo respeto profesional por sus extraordinarias habilidades, dijo, su voz tensa, y le aconsejaría que no escuche los chismes, Ricardo. Pero el disparo de advertencia había sido disparado. Adrián sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Tenía que apoyar a Carmen, pero también tenía que proteger al instituto y a sí mismo de la inevitable reacción. La reacción llegó en forma de una denuncia formal, presentada ante la Junta Médica Estatal. Era anónima, pero Adrián no tenía ninguna duda de quién estaba detrás. Era una coalición de los especialistas del caso, su orgullo profesional herido, sus egos magullados. La denuncia alegaba que la atención de un paciente estaba siendo manejada por una persona no calificada, que el doctor Castillo estaba participando en una conducta temeraria y poco profesional. Se inició una investigación oficial. Están tratando de destruirla, dijo Adrián a su equipo legal, su voz un gruñido bajo. No pudieron vencerla con la ciencia, así que ahora están tratando de vencerla con la burocracia. Encontró a Carmen en la pequeña y tranquila capilla del hospital. Estaba sentada en un banco, sin rezar, solo mirando la vidriera, con la cara pálida. Me enteré de la denuncia, dijo, sentándose a su lado. Están diciendo que soy un fraude, dijo ella, su voz un susurro hueco. Están diciendo que soy un peligro para mis pacientes. Están equivocados, dijo él ferozmente, y lo vamos a demostrar. ¿Cómo?, preguntó ella, volviéndose a mirarlo, sus ojos llenos de una cansada desesperación. Ellos son los expertos. Tienen los títulos, los grados, las reputaciones. Yo solo soy una enfermera con un cuaderno. No, dijo él. Su voz se suavizó mientras extendía la mano y tomaba la de ella. Su mano estaba fría, y él la envolvió con la suya, una ofrenda silenciosa de calidez y fuerza. No eres solo una enfermera, eres el corazón de todo este instituto, y han cometido un error muy, muy grande. Han confundido tu amabilidad con debilidad. Ahora les vamos a mostrar cómo se ve realmente tu tipo de fuerza. La audiencia de la Junta Médica se programó para un viernes. Fue un asunto frío y formal, celebrado en un edificio gubernamental estéril. La sala estaba llena de abogados, miembros de la Junta y los 10 especialistas que se sentaron juntos, un frente unido de autoridad académica. Carmen estaba aterrorizada. Había pasado su vida ayudando a la gente, no defendiéndose a sí misma en un tribunal cuasi legal. Solo di la verdad, le había dicho a Adrián esa mañana, su mano en su hombro, una presencia firme y tranquilizadora. Esa es la única cosa que no pueden refutar. Cuando llamaron a Carmen para que hablara, caminó hacia el podio con su pequeño y gastado cuaderno en la mano. No habló de jerga médica o teorías complejas. Contó una historia. Mi nombre es Carmen Montes, comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Y soy una enfermera. Mi trabajo no es solo administrar medicamentos o leer tablas. Mi trabajo es ver al paciente. Durante los últimos meses, mi paciente ha sido un niño de 8 años llamado Tomás Armas. Procedió a guiar a la Junta a través de sus observaciones, usando su cuaderno como guía.
No lo presentó como un diagnóstico, lo presentó como una narrativa. Les habló de la gelatina roja, de la luz solar, del monstruo puntiagudo en sus dibujos. Ella pintó un cuadro de un niño pequeño cuyo propio cuerpo estaba contando una historia que nadie había estado escuchando. No soy una especialista, concluyó, su mirada barriendo los rostros de los médicos que habían tratado de arruinarla. No tengo un doctorado o una prestigiosa beca de investigación, pero tengo lo que todo cuidador en el mundo tiene: la capacidad de observar, de escuchar y de cuidar. Y en este caso, esa fue la única herramienta que importó. Ella terminó y un profundo silencio llenó la sala. Luego, el biprincipal abogado de los especialistas se puso de pie. Si bien la historia de la enfermera Montes es conmovedora, dijo con una sonrisa condescendiente, no es ciencia, es una colección de anécdotas. ¿Dónde está la prueba verificable? ¿Dónde están los datos? Antes de que Carmen pudiera responder, una nueva voz cortó a través de la sala. Los datos están aquí mismo. Adrián Castillo se dirigió al frente de la sala. No estaba vestido como un CEO. Llevaba su bata blanca de médico. Soy el doctor Adrián Castillo, el médico de cabecera de Tomás Armas, dijo, dirigiéndose a la junta. Procedió a entregar una presentación, que fue una obra maestra de validación científica. Presentó tablas que mostraban la correlación directa e innegable entre la eliminación de los desencadenantes ambientales y la dramática mejora en la condición de Tomás. Presentó análisis de sangre de antes y después, mostrando la pronunciada disminución de los marcadores inflamatorios. Presentó un análisis detallado y revisado por pares del estudio suizo que Carmen había encontrado, demostrando su validez científica. El abogado de la oposición tiene razón, dijo Adrián, su mirada barriendo a los 10 especialistas. Las anécdotas no son ciencia, pero cuando las anécdotas forman un patrón consistente y repetible, y cuando ese patrón conduce a una hipótesis comprobable que resulta en un resultado positivo y verificable para el paciente, eso no es una anécdota. Esa es la definición misma del método científico. Se volvió hacia la junta. La verdadera conducta poco profesional, en este caso, no fue la de la enfermera Montes. Fue la nuestra. Fue el fracaso colectivo de 10 de los mejores médicos del mundo, incluyéndome a mí, para ver más allá de nuestros propios sesgos. Estábamos tan ocupados mirando los datos complejos que nos perdimos la verdad simple. Carmen Montes no puso en peligro a su paciente. Ella lo salvó. Lo salvó de nuestra ignorancia. Su confesión fue impresionante, un acto público de humildad profesional que dejó a toda la sala sin palabras. La decisión de la junta llegó una hora después. La denuncia fue desestimada. Carmen no solo fue absuelta de todo mal, sino que la junta emitió una felicitación formal por su atención excepcional e innovadora, centrada en el paciente. Mientras salían de la sala de audiencias, Carmen fue acosada por los reporteros. Adrián se quedó atrás, dejándola tener el momento. Ella manejó sus preguntas con una gracia e inteligencia que hicieron que su corazón se inflara de orgullo. Más tarde, después de que las multitudes se dispersaron, se encontraron solos en las escaleras del edificio gubernamental, las luces de la ciudad comenzando a parpadear al anochecer. No tenías que haber hecho eso, dijo ella, su voz llena de una emoción que él no podía descifrar del todo. No tenías que arriesgar tu propia reputación para defenderme. Él se volvió hacia ella, su expresión seria, sus ojos grises
llenos de una luz que ella nunca había visto antes. Sí, tenía que hacerlo, dijo, porque es lo que hacen los socios, y lo hayas admitido o no, Carmen Montes. Eso es lo que somos. Él no esperó una respuesta. Simplemente blamó a un taxi, le abrió la puerta y por primera vez la siguió adentro, sentándose a su lado, no como un jefe, no como un colega, sino como un hombre que finalmente, completamente, había elegido su lado. Y era, sin duda, el de ella. ¿Crees que la victoria de Carmen es una victoria para todos? Danos tu opinión en los comentarios y no te olvides de calificar la historia de 0 a 10. La victoria en la audiencia de la Junta Médica fue una reivindicación pública, pero en los espacios tranquilos y privados de sus vidas, creó una nueva y delicada complejidad. La dinámica de poder entre ellos había sido irrevocablemente alterada. Adrián ya no era solo el CEO que había visto la luz, era el hombre que se había declarado públicamente su socio, su defensor. Y Carmen ya no era la enfermera brillante pero ignorada. Era una innovadora célebre, una mujer cuyo nombre ahora se susurraba con respeto en los mismos pasillos donde una vez había sido invisible. Habían ganado la guerra, pero ahora tenían que navegar la paz. Y la paz, pronto descubrieron, era un campo de batalla mucho más complicado. En las semanas siguientes se estableció una nueva rutina. Eran un equipo innegable en el instituto. Hacían rondas juntos. Un dúo extraño y poderoso. Él con su profundo conocimiento analítico de la ciencia, y ella con su comprensión intuitiva y bolística del paciente. Se preparaban junto a la cama de Tomás Armas, pediscutiendo su progreso. El niño estaba prosperando. Con los desencadenantes ambientales eliminados y un nuevo plan de tratamiento, Bolístico Bimplement, ADO, Vi volvía lenta, pero seguramente al niño vibrante y enérgico que había sido. Su risa, una vez un sonido raro y precioso, ahora resonaba por toda la sala. Su sinergia profesional era impecable, pero fuera de los límites estériles del hospital. Las líneas eran borrosas. Él la invitaba a cenar, enmarcándolo como una sesión de estrategia para una nueva fundación que estaba planeando. Ella aceptaba, diciéndose a sí misma que era por el bien del proyecto. Se sentaban en restaurantes tranquilos y elegantes, un mundo alejado de la cafetería del hospital, y hablaban durante horas. Discutían modelos de recaudación de fondos y programas de alcance para pacientes, pero debajo de la jerga profesional ocurría una conversación diferente. Una conversación de miradas compartidas, de risas fáciles, de una intimidad profunda y creciente que ambos tenían demasiado miedo de nombrar. «Eres natural en esto», le dijo una noche, después de que ella había encantado sin esfuerzo a un donante potencial con una conmovedora historia sobre uno de los niños de la sala. «Puedes conectar con la gente de una manera que yo nunca pude. Eso es porque los veo como personas, no como posibles inversiones», respondió ella, con una suave burla en su voz. «Sin embargo, estás aprendiendo. Casi hiciste contacto visual con el camarero esta noche». Él se rió, un sonido real y desinhibido que aún la sorprendía. «Es un trabajo en progreso», admitió. Él quería más. Quería liberarse del pretexto profesional y seguro de sus reuniones. Quería llevarla a un concierto, a un museo, a pasear por el parque sin un proyecto B que discutir. Quería una cita de verdad, pero estaba aterrorizado. Él, un hombre que podía navegar una adquisición hostil sin sudar,
Estaba completamente aterrorizado de invitar a salir a una enfermera. Tenía miedo de que ella dijera que no, y tenía miedo de presionar demasiado pronto y destrozar la cosa frágil y hermosa que estaban construyendo. Carmen, por su parte, estaba igualmente dividida. Se estaba enamorando de él, profunda e irrevocablemente. Amaba al hombre en el que se estaba convirtiendo. El hombre amable, humilde y sorprendentemente divertido que emergía detrás de la fachada de hielo del CEO. Pero también era ferozmente protectora de su propia identidad. Había luchado tan duro para ser reconocida por sus habilidades, por su mente. Estaba aterrorizada de que si se convertía en la novia de Adrián Castillo, todo eso sería borrado. Sería una vez más definida por el hombre poderoso a su lado, sus propios logros reducidos a una nota a pie de página en su historia. Y ese era un precio que no estaba segura de estar dispuesta a pagar. Así que permanecieron en su cómodo limbo profesional. Dos personas profundamente enamoradas, pero atrapadas por sus propios miedos y los fantasmas de sus pasados. Lo que finalmente los obligó a tomar una decisión fue, como siempre había sido, tomar armas. El niño estaba programado para recibir el alta del hospital, un hito que era un testimonio de la brillantez de Carmen y la disposición de Adrián a cambiar. El instituto estaba planeando una pequeña celebración. Los padres de Tomás, eternamente agradecidos, insistieron en que tanto Adrián como Carmen estuvieran allí como invitados de honor. La celebración se llevó a cabo en la soleada y recientemente renovada sala de juegos del hospital. Fue un asunto simple con globos, un pastel de plancha y una sala llena de niños felices y padres llorosos y agradecidos. Tomás, viéndose sano y vibrante, corría con sus amigos, una capa de superhéroe atada alrededor de sus pequeños hombros. «No puedo darte las gracias lo suficiente», le dijo la madre de Tomás a Carmen, con los ojos brillando con lágrimas. «No solo sanaste a mi hijo, le devolviste a nuestra familia su vida». «Tomás es un luchador», dijo Carmen, su propia voz ahogada por la emoción. «Solo lo ayudé a darle las herramientas adecuadas para ganar». Adrián se paró en el borde de la sala, observando a Carmen mientras se arrodillaba para hablar con una niña pequeña y tímida en una silla de ruedas. Vio la calidez genuina en su sonrisa, la compasión fácil en su tacto. Y en ese momento, una certeza profunda e inquebrantable se instaló en su corazón. A él no le importaba la junta, los chismes, la bóptica. Una vida sin esta mujer en ella no era una vida que estuviera dispuesto a vivir. Después de la fiesta, mientras caminaban por los tranquilos pasillos del hospital, él se detuvo. «Carmen», dijo, su voz seria. «¿Sí? Ya no puedo con esto». El corazón de ella se desplomó. «¿Qué cosa?» «Esto», dijo él, señalando el espacio entre ellos. «Esta distancia profesional, respetuosa y cuidadosa. No es real. No es lo que siento. Y ya no quiero vivir una vida que no sea real». Él dio un paso más cerca, sus ojos grises intensos. «Estoy enamorado de ti, Carmen Montes. No porque seas una enfermera brillante que salvó mi instituto. No porque seas un símbolo de atención compasiva, sino porque eres la persona más amable, fuerte y obstinadamente maravillosa que jamás he conocido. Amo tu mente. Amo tu corazón. Y estoy cansado de fingir que puedo quedarme con solo, ser tu colega». Ella se quedó sin palabras. El corazón le latía con fuerza en el pecho. «Sé que tienes miedo», continuó.
Su voz se suavizó. Sé que te preocupa perderte a ti misma, quedar ensombrecida, pero prometo, nunca seré el hombre que se interpone en tu luz. Seré el hombre que se para a tu lado, asegurándome de que todo el mundo vea lo brillante que eres. Él respiró hondo. Sal conmigo, Carmen. Una cita de verdad, sin negocios del hospital, sin hablar de recaudación de fondos. Solo tú y yo. Déjame mostrarte que el hombre que está enamorado de ti no es el mismo hombre que era tu jefe. Ella lo miró, a la vulnerabilidad cruda y honesta en sus ojos, y el último de sus miedos se disolvió. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. A veces la gente solo necesita que alguien sea valiente primero. Vale, Adrián, susurró. Una sonrisa lenta y hermosa se extendió por su rostro. Me gustaría mucho. Su primera cita fue un estudio de una hermosa y incómoda normalidad. Él se presentó en su pequeño y humilde apartamento, no en una limusina con chofer, sino en su propio coche. Llevaba un suéter casual y pantalones vaqueros, y tenía una gardenia solitaria y perfecta. Recordé que dijiste que era tu favorita, dijo, viéndose adorablemente nervioso. Ella no lo llevó a un restaurante elegante con estrella Michelin. Ella lo llevó a un pequeño club de jazz de propiedad familiar en un sótano en el barrio gótico de Madrid. Un lugar con villas que no combinaban y un piano que estaba ligeramente desafinado. El aire era denso con el olor a cerveza derramada y el sonido de la música soul e improvisacional. Era un mundo alejado de sus lugares habituales, y él amó cada segundo de ello. La vio en su elemento, su rostro vivo con la música, su cuerpo balanceándose al ritmo. Ella le contó historias sobre los músicos, sobre la historia del club, sobre la magia de una ciudad que guardaba 1.000.000 de mundos diferentes dentro de ella. Él, a su vez, se abrió de una manera que nunca antes lo había hecho. Le contó sobre sus fallidos intentos de aprender el saxofón cuando era adolescente, sobre su amor secreto por las viejas películas Benoir en blanco y negro, sobre la profunda soledad